Amigas maestras y amigos maestros, bienvenidos. Estamos aquí en el Salón Simón Bolívar de la Secretaría de Educación Pública y en esta ocasión estamos muy contentos, estamos de plácemes porque tenemos mucho que comentar y mucho que celebrar. Aunque un poquito atrasadas porque ya pasaron algunos días. Felicidades a todas y todos ustedes por el Día del Maestro. Y hoy tocaremos 3 temas. Primero, la aprobación de la nueva reforma constitucional en materia educativa, el acuerdo educativo que construimos. Segundo, las nuevas normas y boleta de evaluación. Tercero, la prueba planea 2019. En primer lugar, sobre la reforma educativa, yo quiero comentarles que agradecemos mucho la participación que tuvieron en los foros de consulta y en estas encuestas que nos están mandando regularmente para nutrirnos de las ideas que nos llevan a hacer no solo la política educativa, sino también la legislación educativa. Y la iniciativa para reformar nuestra Constitución en materia educativa, recordarán que la presentó el señor presidente el 12 de diciembre y está entrado en vigor ya. Esto abroga totalmente la reforma educativa previa, lo que es un gran logro para la educación pública en México, para el magisterio, y además nos permite dar el gran paso para mejorar nuestra educación pública y revalorizar a nuestro magisterio. ¿Por qué? En primer lugar, a las maestras y los maestros se les reconoce ya en la Constitución como agentes fundamentales del proceso educativo. Y por tanto se reconoce su contribución a la transformación social. Desde que devolvimos el lugar que se merece el magisterio, quiero comentarles que han subido en las encuestas el aprecio de la sociedad a la tarea docente. Solo tendremos mejores maestras y maestros dándoles un trato mejor, más digno, más profesional, y por ello estamos dejando atrás ya las evaluaciones punitivas y las vinculadas a la permanencia en el empleo. Estas jamás debieron imponerse y sin duda perjudicaron el desempeño en el aula. Todas las mediciones nacionales e internacionales sobre logro académico hablan que durante los últimos 6 años bajó el aprendizaje de nuestras niñas, niños y jóvenes. Por ello es que nunca más habrá una reforma educativa sin la participación directa de los maestros, como fue precisamente la elaboración ahora de este acuerdo nacional. Y por ello, el cambio fundamental, y esto ya se siente, es que en vez de tener una autoridad educativa que los acose y los persiga, el magisterio tiene hoy, además, un nuevo derecho: el Sistema Integral de Formación, Capacitación y Actualización. Y por cierto, gratuito. También se crea el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, al servicio de la superación de normales y de las maestras y maestros activos. Algo que quiero destacar es que el acuerdo educativo que construimos plantea que en los procesos de enseñanza y de aprendizaje, las madres y los padres de familia, los tutores también, compartan la responsabilidad formativa con las profesoras y los profesores. Nada de que le dejo a mi hijo y usted atiéndalo. Se trata de que haya realmente compromiso de todos centrado en las niñas, los niños y los jóvenes. Con ello se logrará un verdadero y positivo cambio en sus familias y en el entorno social que los sustentan. Vamos a trabajar mucho con ellos para que sepan que ellos apoyan o entorpecen el aprendizaje de sus hijos de acuerdo al ambiente familiar. Sin duda, estamos
en un momento histórico para la educación pública en México. Se acabó la evaluación punitiva, pero estamos dando a conocer una nueva normatividad, los lineamientos de la evaluación para continuar ahora con una evaluación que se llama diagnóstica, pero además multifactorial. Habrá exámenes de conocimiento, habrá evaluación entre pares, habrá todo lo que es la observación en el aula, el mérito académico de cada maestro. Todo esto lo vamos a considerar en los lineamientos para hacer una evaluación integral y que sea la base para que en las mesas de discusión de las leyes secundarias tengamos realmente un sistema y procesos para todo lo que es admisión, promoción y reconocimiento en el aula, transparentes, públicos, equitativos, y que se acabe cualquier tipo de extorsión, de corrupción que muchos de ustedes han padecido. El segundo tema que quiero hablar con ustedes es precisamente el de las nuevas normas y la boleta de evaluación. Precisamente al hacer este esfuerzo de revaloración del magisterio y de la tarea de construir la nueva escuela mexicana, en la Secretaría de Educación Pública hemos estado trabajando para simplificar el anterior sistema de boletas de evaluación, debido a que era muy injusto e ineficaz, y sobre todo les consumía a ustedes mucho tiempo docente que debe orientarse al aprendizaje más que a la administración. Era una evaluación excesivamente detallada y me atrevo a decir sobrevalorada. Se concedía un peso injustificado a la asistencia para esta edad, criterio que de persistir habría generado reprobación e inclusive abandono escolar de niñas y niños sujetos a la voluntad y cumplimiento de sus padres. Debido a ello, y precisamente por una demanda que recogimos en los foros de consulta por un acuerdo educativo, se requirió generar un nuevo acuerdo de evaluación. Este documento parte de una nueva filosofía educativa focalizada en niñas, niños, adolescentes, que nunca se habla de esta edad, pero es crítica, y jóvenes, considerándolos lo que son y deben de ser siempre el centro y fin de toda la tarea educativa y formativa, que incorpora nuevas ideas de la investigación y que responden a principios de equidad y de derechos. La reprobación y la consecuente repetición, además, no contribuyen a mejorar el aprendizaje de los niños. Se les causa un daño y no se les causa ningún beneficio. Entonces, en realidad, es un tema de reglamentación de un sistema y no es un tema de atención a los niños. Porque, por el contrario, la reprobación les alimenta la frustración, les disminuye la autoestima. ¿Y saben qué? Es la antesala de la deserción o abandono escolar. El grupo de personas que abandonan la escuela es mayoritariamente de niñas y niños reprobados. Es por ello que la evaluación debe ser diagnóstica y formativa y no intimidatoria. Y en esa edad, y obviamente en todas, pero tenemos que empezar por ellos, debe haber una atención personalizada. Si un niño está rezagado, pues hay que atenderlo, hay que ver las causas, si son de aprendizaje o si son de nutrición o si son de su casa que vive violencia intrafamiliar o problemas de cualquier tipo, para llegar a las causas y no para castigar las consecuencias. Yo quiero pedirle su apoyo para que sepamos todos que lo que estamos haciendo es en beneficio de los niños y que, claro, a los niños hay que exigirles, a los niños hay que concientizarlos, hay que sensibilizarlos de la importancia del estudio y del esfuerzo, pero nunca
castigarlos, penalizarlos, penalizar a estos pequeños por causas muchas veces ajenas a ellos. La nueva política educativa, bajo los principios de equidad e inclusión, implica poner todo el esfuerzo para que nadie quede rezagado. Por ello, la Secretaría de Educación Pública pondrá en marcha algunas medidas de acompañamiento y apoyo a las niñas y niños con rezago en el aprendizaje que los ayuden a ustedes a manejar esos casos. En este sentido, también surge la nueva boleta de evaluación como un documento informativo, accesible para las madres, los padres o tutores, que agiliza la comunicación con las maestras y los maestros. Este instrumento es tan solo uno de los muchos que se incorporarán como parte de una nueva pedagogía mexicana que juntos vamos a desarrollar, porque estamos aprendiendo de ustedes y de su experiencia en el salón de clase lo que tiene que tener la pedagogía mexicana. La educación inicial y la preescolar, así como primero y segundo de primaria, son clave en el esfuerzo formativo de nuestras niñas y niños. Muchas personas, muchos pedagogos e investigadores dicen que segundo de primaria es demasiado tarde, que lo que no se hizo hasta entonces ya no se puede recuperar después. Entonces démosles un fundamento, una base firme a nuestras niñas y niños para que después tengan donde sostenerse. Y para lograrlo, también se requiere de madres y padres informados, de maestras y maestros capacitados y motivados, de materiales didácticos apropiados, de medios educativos suficientes, de tecnologías didácticas, de un equipamiento funcional y de esquemas de solidaridad, tales como un servicio social universitario, enfocado a la atención del rezago educativo en el que estamos trabajando. También continuamos trabajando por hacer que la educación de México sea más justa, equitativa y que brinde oportunidades para todos. Luchamos para lograr una mejor y más clara comunicación entre niñas, niños, adolescentes, jóvenes, maestras, maestros, padres de familia y autoridades. Todos los que hacemos posible diariamente ese hecho extraordinario, la educación, debemos de estar continuamente comunicándonos. Un tercer punto que les quiero comentar es sobre Planea 2019. Esta prueba, y a propósito de evaluaciones, se va a aplicar este año de una manera distinta. No por nosotros, sino porque el Instituto Nacional de Evaluación Educativa ya no lo hará como en otros años. Y como saben, el Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes, lo que todos conocemos como el Planea, tiene el propósito principal de conocer la medida de los estudiantes en dos áreas de competencia: lenguaje y comunicación y matemáticas. Este año, la Secretaría de Educación Pública, en coordinación con las autoridades educativas estatales, llevará a cabo el 11 y 12 de junio la aplicación de la tercera edición de Planea Escuelas en más de 36,000 planteles de las 32 entidades federativas. En esta aplicación se incluyen las escuelas integrantes de la muestra nacional que al desaparecido INEE le correspondía aplicar y que la Junta de Gobierno de dicha institución a principios de año determinó unilateralmente aplazar. En el portal web que aparece en pantalla se pueden revisar las características de Planea y las fechas de aplicación, además de materiales de consulta y sugerencias para aprovechar la información. Es muy importante que en esta edición de Planea 2019 todos pongamos nuestro mayor esfuerzo, profesionalismo y entusiasmo para obtener los mejores resultados. El último punto que quiero comentarles es muy importante y se trata del calendario escolar. En los foros de consulta recogimos muchas quejas
del magisterio de que no se trabaja bien cuando hay 2 calendarios escolares. Recogimos también muchas quejas de los padres y madres de familia. Después de hacer grupos de enfoque con maestras y maestros de la mayoría de las entidades de la República, llegamos a la conclusión de que debemos de tener un solo calendario escolar. Este va a ser de 190 días y va a aplicarse en todo el territorio nacional. Cualquier cambio que haya al calendario tendrá que ser autorizado por la Secretaría de Educación Pública y solicitado por el gobierno estatal correspondiente. La idea, en este caso, al escuchar a las maestras y maestros, es darles más tiempo para la descarga administrativa. Es tener una semana previa precisamente para esto y otra semana de capacitación en los nuevos conceptos de la nueva escuela mexicana. Que todos hablemos el mismo lenguaje, que sepamos hacia dónde van orientados los cambios, cuáles son estos, qué se le pide al magisterio y qué se le ofrece también. Este mes de agosto, además, gozarán de una semana más de vacaciones donde no va a haber absolutamente ninguna actividad, ni podrá solicitarse su trabajo para que ustedes lo planeen junto con su familia. Y lo que hicimos fue reubicar estos consejos que antes caían siempre en el último viernes de mes, para ubicarlos de tal manera que haya mayor continuidad en las semanas, que no se rompan tantas semanas y que incluso se junten con algunos días no laborables para que pueda haber un mayor tiempo de convivencia familiar en nuestras familias de los escolares. Ahí les llegarán a ustedes lineamientos para que rescatemos el sentido del descanso en las fechas cívicas, que le podamos pedir a las niñas, a los niños, a los jóvenes, una experiencia durante estos días de asueto derivados de fechas con significado cívico. Y les voy a poner un ejemplo. Si se trata de el 20 de noviembre, pues entonces tenemos que pedirles que tengan una experiencia familiar alrededor del tema de la Revolución Mexicana. ¿Qué quiere decir esto? Todo, cualquier experiencia. Pueden juntarse e ir a un museo, tomarse una selfie y eso platicarlo en el grupo al regresar del descanso. Si viven en Puebla, pueden ir a el lugar donde los hermanos Cerdán fueron asesinados. Pueden ir, si viven en la Ciudad de México, a Lecumberri. Pueden investigar en cualquier lugar el significado de la Revolución Mexicana. Lo importante es que vivan una experiencia familiar totalmente original, que cada quien proponga lo que sea y que tengan testimonio de eso a su regreso del descanso y lo puedan compartir en grupo. De esa manera, de una manera lúdica, recordaremos por qué es el descanso. Incorporaremos la historia en la vida familiar. Y al pedirles que sea una experiencia familiar, pues les estamos diciendo que estamos buscando la integración de las familias en México, que es tan importante para que México sea un tejido social sano. Maestras y maestros, en este presente que nos toca vivir y trabajar en él, estamos forjando el futuro de la nación. Todos los esfuerzos, el de los alumnos, el de los maestros, el de los padres de familia y el de las autoridades educativas, tienden a un solo fin: lograr que la educación pública sea equitativa, incluyente, generosa y de excelencia para todos. Hacer de la educación el camino no solo
solo a una vida mejor en lo individual, sino una mejor sociedad y que tengamos conciencia y solidaridad social. Es un trabajo duro, ustedes lo saben, pero indispensable si queremos ver a México siempre grande. Cada uno, desde su responsabilidad, debe estar seguro de que lo que hace en su lugar se suma a todos los esfuerzos de todos nosotros en bien de la educación y contribuye a crear patria. Nos vemos en nuestro próximo encuentro y les mando un cariñoso abrazo. Gobierno de México.